Bueno, vamos a iniciar con esta charla, ¿verdad? Encomendándonos a nuestro Señor, pidiéndole que pues nos regale su gracia a todos, ¿verdad? Para que pues estemos abiertos a lo que el Señor nos quiera decir y también para que pues pueda también yo pues servirle bien al Señor. Em, Eso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, la charla es sobre las palabras de Pierre Goursat II, ¿verdad? Yo no entendí si era un mismo libro o son dos libros diferentes. Es un mismo libro, lo único que como que en dos tomos, pero físicamente el libro es uno Ah, solo. ya entiendo. Ok, entonces, sí que para mí, digamos, el leer el libro, esa parte y meditar, ¿verdad? Esto sobre las palabras de Pierre, pues descubría que de cierta forma la santidad de Pierre, digamos, que siempre como parte de la comunidad, pues siempre he escuchado sobre el Pierre histórico, digámoslo así. Eh, qué año nació, cómo nació la comunidad, qué significa en la iglesia y algunas cosas muy concretas sobre su enseñanza, ¿no? Que son de gran importancia para nosotros, como el tema de la no crítica, el tema de la oración y la evangelización. Pero en este caso, para mí, ha sido más un redescubrirlo porque en sus palabras he descubierto mucha sabiduría y una vida de oración muy profunda en él, ¿verdad? Y sobre todo también mucha sencillez a la hora de llamar a todos hacia eso que él vivía y también muy concreto en las cosas que decía, muy apegado a la realidad, ¿verdad? Entonces, eso. Primero, esta charla, digamos, está prácticamente es un resumen de todo lo que está en el libro, un muy pequeño resumen en base a todo lo que hay, ¿verdad? Eh, y voy a ir dando los títulos de cada parte y ahí para poco a poco escuchar, aunque sea un fragmento de todo esto, ¿verdad? Entonces, primero inicia con la pedagogía de Pierre, ¿verdad? Que dice, Pierre tiene un don muy especial para enseñar lo que debemos hacer, de forma sencilla, y ya sea a los sacerdotes, a los laicos, a los consagrados, a la gente joven o mayor, para cada uno de ellos tenía siempre un don especial para compartirles y llamarlos, ¿verdad?, hacia lo que vivían en la comunidad. Y todo ese proceso, él dice, reside en un encuentro personal con Cristo y en una relación permanente con Él, en la oración y en la adoración. En la experiencia personal de Pierre, sabemos que Pierre era un hombre de profunda oración en la adoración. En ella Pierre tiene un encuentro de amor con el Señor. Orar es amar a Jesús, es concederle una entrevista, es un colmo y todo al revés. Pues lo normal sería pensar que Jesús es quien acepta concedernos una cita, pero no es así, porque Él está siempre dispuesto a recibirnos y está esperándonos tanto de día como de noche y no se cansa aunque nosotros no vengamos a verle. Entonces, como sabemos que Pierre tenía una vida de oración, bueno, como decir, de oración muy profunda, se sintió muy llamado a eso y pues prácticamente ese descubrimiento quería compartirnoslo a nosotros. Pierre decía, verdaderamente tened este amor, adorad, adorad, adorad. ¿Tú oras? Pregunta, ¿verdad? ¿Podrías ir a orar ahora mismo ante el Santísimo Sacramento y adorar un momentito? Pero ¿qué voy a hacer? Decimos, yo no sé adorar.
Él está ahí y te enseñará lo que tienes que hacer. Es muy sencillo. Es la oración de Pierre, esta presencia delante de Dios que ha permitido hacer crecer el fuego de amor por Dios, un fuego que se esparce hacia otros y que ha hecho tan grande la obra en muchos de nuestros hermanos. En esta parte, ¿verdad? Que lo podemos relacionar con el tema del descubrimiento de Pierre, primero de la efusión del Espíritu Santo y después de la efusión, el encuentro o el reconocimiento con nosotros como hermanos, ¿verdad? Con Martín Cata, como sucedió. Y por ende, Pierre que insistía mucho con el tema del fuego, ¿no? El fuego del Espíritu Santo, que nosotros debíamos arder en el amor, ¿verdad? Arder en el amor y que ese amor pueda ser extendido a los demás. Cuando yo veía esta parte, pensaba que realmente si el amor, el fuego del amor hace falta, nos vamos enfriando, obviamente, y se hace mucho más difícil el camino, se hace mucho más difícil el apreciar lo que vivimos en nuestra vida de fe, en lo que tenemos en la iglesia o en la comunidad, ¿verdad? Así como una relación de pareja que se distancia, ¿verdad? Como estábamos hablando hace reciente, se va enfriando el asunto y puede abrirse a que eso genere una separación. Es igual en nuestra vida de fe, ¿verdad? O sea, en nuestra relación de amor con el Señor Jesús, si no mantenemos ese fuego de amor, que lo podamos compartir entre hermanos y también pues mantenerlo con nuestra mirada fija hacia el Señor, no podemos sostenerlo, ¿verdad? Entonces, viene esta parte donde dice, es posible ser fiel en la oración y en la adoración. Pierre decía que la oración es necesaria y decía claramente, el que no ora se condena, ¿verdad? Frase muy célebre ya entre nosotros, y de la importancia de ella para mí. O sea, realmente el escucharla muy, muy seguido, digamos, me hace por lo menos ponerme ese objetivo de querer empezar a ser una persona de oración profunda, pues, y de realmente decir hacer lo que él decía, que por lo menos media hora, ¿verdad? Es necesario. Menos de eso, vamos mal, ¿verdad? Él como hermano nos enseñaba que era necesario, eso, orar media hora, y si no, estaremos perdidos. Por la fe podemos entenderlo, creyendo literalmente lo que Jesús nos dice. Estoy en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él. No es tan fácil vivir esa fidelidad y Pierre lo sabe por su experiencia, como lo sabe también cada uno de nosotros. La oración, ya sabéis, que es muy difícil y que hay momentos en que todo anda perfecto, en que estamos en la gloria diciéndonos, es increíble. Pero luego entramos en un tiempo de sequedad espantosa y tan solo nos mueve el deseo de largarnos. Y entonces hallamos todas las razones del mundo para ir a hacer otra cosa. Y a mí me pasa eso y decimos, no es importante y el tiempo pasa. El Señor nos ama de manera ilimitada y hay que creerlo y vivirlo. Por eso tenéis que orar más y pasar más tiempo adorando. Madre Teresa de Calcuta decía, si queréis orar mejor, orad más. Así explica Pierre, orando es como podemos entrar en el corazón de Jesús y comprender su misericordia. Entonces, aquí unos consejos prácticos para la oración. En primer lugar, volverse hacia el Señor para pedirle su ayuda. Si no podéis al Señor continuamente que venga a ayudarnos, pedirle al Señor continuamente que venga a ayudarnos porque sois un pobre tipo, ¿verdad? En la traducción decía pobre tío. El otro día hablando con Diana me decía que en francés, pobre tipo, en francés viene a ser como un maje sin gracia, un pobre diablo prácticamente, ¿verdad?
Añadiendo, entonces, aceptarse así delante del Señor, y no tiene nada de malo, ¿verdad? Añadiendo que creéis en su misericordia, por lo que hace falta que venga Él a vuestro socorro, para poder hacer la oración. Y lo segundo, buscar el apoyo de los hermanos, ¿no? Que es el segundo consejo, el cual Pierre concede mucha importancia, y tenéis que pedir la ayuda de otros hermanos para llegar a tomar esta media hora y seguir tomándola, sobre todo cuando vivís un tiempo de sequedad. Una noche, al fin de un grupo de oración, un hombre dijo que no podía encontrar tiempo para la oración y la adoración por tener una vida muy cargada. Una mujer de cierta edad le propuso: yo estoy jubilada y es mucho más fácil para mí. Si quiere, voy a prolongar cada día mi propio tiempo de oración, 10 minutos por usted. Conmovido, este ejecutivo, que era ejecutivo de un banco, padre de una numerosa familia, buscó los medios para encontrar su media hora. Un mes más tarde lo había conseguido, y cada mañana al abrir su agenda apuntaba en un lugar libre cita con el Señor. La secretaria, que era la única en saberlo, evitaba molestarle en este momento, y la fidelidad de este hombre duró hasta su partida hacia el Padre. Algunos años después. Entonces, orar es ganar tiempo. De la oración permanente vivimos unidos a Jesús. Si amamos, amamos todo el tiempo, que lo que hablábamos hoy en la misa, ¿no? En la Eucaristía, sobre el amor. A veces decimos: para mí todo va bien, he hecho mi hora de oración con 55 minutos de dificultades y 5 minutos sin problema. He podido aguantar hasta el final y ya está bien hasta mañana. Eso no es exactamente amar a alguien. No se dice: bueno, he venido a verte, pero ahora ya se ha terminado y me despido hasta mañana. Cuando uno ama a alguien, intenta volver a encontrarle. Por consiguiente, si amamos al Señor, encontramos los medios de volver a encontrarle y de pensar en Él. Sabéis muy bien que cuando uno está enamorado, Dicen de él en el trabajo: es imposible, tiene la cabeza en otra parte. Pues si vivimos con el Señor, pasa al revés. Tenemos la cabeza muy centrada en lo que hacemos, pero al mismo tiempo no nos impide pensar en Él y decirle sencillamente: si pudiera pensar un poquito en ti de vez en cuando, no sería nada mal. Permaneced en mi amor. Dice Jesús: el Señor nunca nos pidió que fuéramos gente bien o extraordinaria, sino que nos invitó a cada uno, tales como somos, a permanecer en su amor. Permaneced. Pierre Goussat comenta: es un secreto suyo que nos da el Señor y que consiste en permanecer en su amor. Nos pide permanecer. Es una orden, es un consejo, es una orden. Y nos parece tan fácil que decimos: pues sí, es muy fácil. Y no lo es. No es tan fácil, pero es lo esencial. Cuando leía eso, pensaba en ese canto este canto de la Iglesia Católica, ¿no? Permanecer de mi amor, ¿verdad? Y pues la verdad es que me tocaba mucho y pensaba: ¿qué es permanecer en el amor del Señor, verdad? ¿Qué es esto? Pues, el hecho de pasar todo el día pensando en el Señor, en todo momento, escuchándolo, escuchando su enseñanza, y pues guardando esas cosas en el corazón, como hacía María, ¿verdad? Vivir con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos acoger al Espíritu Santo y pedirle que se manifieste? La dificultad para orar al Espíritu Santo, dice Pierre, es que nos cuesta imaginarle por no haberse encarnado, pero cuando oramos podemos pedirle que se manifieste a nosotros como persona, y entonces podemos experimentar que Él es una persona. Pierre volverá a decir más tarde: el Señor nos pide: sed perfectos como mi Padre es perfecto. Y si es imposible realizarlo humanamente, necesitamos pedir la ayuda del Señor, quien nos da por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santificador. Él es quien nos hace santos, y de ahí que si adquirimos el Espíritu Santo, adquirimos la santidad. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y hay que recordar que el Señor ha prometido que si pedimos el Espíritu Santo, Él lo enviará.
El Espíritu Santo, entonces, tenemos que utilizarle. Es lo que Él nos pide. Si hemos acogido al Espíritu Santo es para vivir con Él en la alegría, pero también es para que se acreciente nuestro deseo de santidad y para que aprendamos por Él a amar y a entregarnos para la misión. El Espíritu Santo es muy delicado. Si no le hacemos caso, se va. Tenemos que usarlo todo el tiempo. Tenemos que usar la gracia de Dios que nos da, si no la perdemos. Entonces, vivir en el Espíritu Santo consiste en creer en la realidad de su presencia y de su amor en medio de nuestra pobreza. Entonces, el Espíritu Santo nos transforma por el fuego que tiene en sí mismo, el fuego que nos transmite y que nos transforma y que nos diviniza. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de caridad. Lo que el Espíritu Santo quiere realizar en nosotros y con nosotros es desarrollar nuestra capacidad de amar, transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Si en verdad tratáis de amar a los demás, el Señor abre vuestro corazón al amor de los demás, y por el hecho de abrir vuestro corazón, este abre vuestro corazón al Espíritu del Señor, y a partir de ahí sois capaces de oír. Entonces el Espíritu Santo nos da el dinamismo de Jesús, que nos envía hacia los demás en la alegría y el fuego para decirles que Dios les ama. Su caridad es la que nos anima y nos empuja, y no solo es nuestra generosidad, por muy grande que sea, la que nos mueve, sino el amor de Cristo al que nos apremia. El vivir en el Espíritu implica mucho, digamos, a reconocerse pequeños. Bueno, yo cuando leí esta parte sí mencionaba eso, ¿no? Que nosotros somos los pequeños del Señor y tenemos que abandonarnos a la idea de que somos incapaces de sostenernos, ¿verdad? Por nosotros mismos e incluso de sostener en nosotros al Espíritu Santo, y que por esto, al entregarse en la oración, digamos, y pedir profundamente que el Espíritu Santo venga a sanar esas incapacidades nuestras para poder entregarnos a Él o buscarle, Él poco a poco va transformando nuestro corazón de tal manera que somos capaces. Pero sí insistía mucho Pierre en ello, que teníamos que tener ese cuidado de cuidarlo, ¿no? De escucharle, de utilizar sus dones y también bueno, esto que lo había escuchado que lo dice en la Biblia, que nosotros tenemos, que nosotros que somos templo del Espíritu Santo tenemos que cuidarlo también, en el sentido de ir depurando en nosotros muchas faltas, ¿no? Como las malas palabras, eso de las palabras inútiles. Gracias. Sí, las palabras inútiles, y todo aquello que pueda ofenderle y alejarnos de nosotros, en nuestro corazón, porque Él está todo el tiempo en nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, entramos a esta parte que dice: alabad con todo vuestro corazón. Sabemos que este Jesús es verdaderamente el Dios vivo. Está vivo y por eso estamos alegres, pues esta alegría tiene que resonar por todas partes. Pierre quiere que la gente tome conciencia de que la alabanza abre el cielo hacia el cual se orienta, y utiliza como siempre un lenguaje familiar y gracioso para decir lo que le conmueve profundamente. No sé si estáis al tanto, pero en teoría debemos ir al cielo, dice. Y si llegáis con vuestras 2 maletas ante San Pedro, que estéis bloqueados sin poder alabar, os dirá: pero pobrecillo, ¿cómo quieres que te deje entrar? Aquí todo el mundo alaba, todo el mundo canta y aplaude. A Pierre le gustaba decir: si nos hemos acostumbrado a alabar en las pequeñas contrariedades, seguimos alabando ante las grandes. El mismo Pierre nunca abandonaba la alegría de la alabanza a pesar de las circunstancias, los estados de ánimo
las dificultades, los combates, las críticas, su cansancio. Seguía proclamando el amor de Dios y su presencia victoriosa. Jesús está en medio de nosotros y Jesús nos salva a cada rato. Estamos alegres porque sabemos ya que casi hemos resucitado con Él. Estamos salvados en espíritu y en verdad, y el Señor está presente con su amor. En verdad este amor del Señor es todo. Creámoslo, somos vencedores en el amor del Señor. Amén, aleluya. La alabanza es el antídoto absoluto del mal que vemos hoy en día bajo la forma de la desesperanza. Pero ¿cómo podemos alabar ante la miseria del mundo? Pierre invita a hacer lo que él llama una alabanza de intercesión. Por ejemplo, entre algunos amigos en la oración depositamos nuestras cargas a todas las dificultades que tenemos y también en los grupos de oración. El Señor nos invita a permanecer en su amor. Eso implica que tenemos que, además de orar, 1 hora, el tiempo que se requiera. Sí, hay que permanecer pensando, haciendo las cosas en Él, ¿verdad? Con respecto a la alabanza también implica mucho conciencia y de la importancia de mantenerse siempre en el espíritu de alabanza, y por eso en la comunidad siempre se nos enseña eso, de alabar en todo momento, porque así nuestro corazón se ve inclinado hacia el Señor, y también el Señor pues acepta esta alabanza profunda en el corazón con gran alegría, que nosotros debemos entregarle al Señor constantemente, ¿no? Después, el Espíritu Santo que nos une en la gracia de los hermanos, ¿verdad? Después de la oración por la efusión del Espíritu Santo, Pierre Goussat hace la fuerte experiencia de una comunión fraterna en la caridad. Era un descubrimiento para él, y esta gracia que se apoderó de él fue realmente fundadora en su vida y su futura misión, tanto más que advierte en las personas que no tardan en juntarse a él la misma gracia de unidad. Lo que Pierre recibió personalmente fue dado a otros de la misma manera. Así el Espíritu Santo no solo renueva a las personas interiormente, sino que también las junta y une entre sí. El Señor necesita que seamos más que uno para estar con nosotros. Nos dice: si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, si no sois 2 o 3, esta gracia peculiar que nos da cuando estamos reunidos no la tendréis. Os suplico que la creáis. Creedlo en la fe, aun cuando no lo sentís de manera sensible. Pierre nunca olvidará que la gracia de comunión fraterna, o gracia de los hermanos, como él mismo la llama, está vinculada directamente con la infusión del Espíritu Santo pedida en oración común. Y esto le hace decir a Pierre: el Espíritu Santo nos necesita para bajar en un alma. No nos necesita para bajar en un alma. Y eso podemos comprenderlo, pero ¿por qué estamos contigo para esta efusión del Espíritu Santo? ¿Por qué hay que recibirla en comunidad? Si no eres llevado por una comunidad, no podrá funcionar. Si no tenemos amor los unos por los otros, somos unos mentirosos. No podemos amar a Dios si no nos amamos a nuestro prójimo. Y eso bien lo sabéis, pero no hay que olvidarlo. Bueno, otra vez lo de la lectura de hoy, ¿verdad? Los 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Por caridad vamos a escuchar todo. Vamos a escuchar que todo lo tenemos que hacer por amor, unidos a Jesús, amándolo a Él y descubriendo poco a poco su presencia en el otro. Por ejemplo, serán algunas delicadezas, unos pequeños detalles agradables que haremos, olvidándonos la benevolencia que acompaña actos y palabras, la manera de acoger a las personas y la atención que le prestamos. Podrán ser también pequeños servicios, una visita a una vecina. Se trata siempre de un dinamismo de amor que procede de una libre decisión de amar que hace presente a Cristo. Consiste en salir de nosotros mismos e en ir hacia los demás, y haciendo eso recibimos un gran fuego de amor. En los retiros de la comunidad, nosotros en general pretendemos vivir esta realidad en la que nos desprendemos de nuestras perezas, o tal vez de cosas que nos cuestan, ¿no? Como el tema de lavar, el tema de limpiar, o el tener el servicio de dar bienvenida.
que son cosas que tal vez nosotros acá hemos perdido un poco porque somos tan pocos. Pero en la comunidad de Nicaragua siempre, así cuando hay retiros grandes, ¿verdad? Siempre está el que está ahí recibiéndonos, este detalle de que nos ponen una cuestión, una palabra, ajá, que te regalan eso, que el hermano que se ve más solo se nos invita a acercarnos a él, para no dejarlo solo, que no se sienta solo, la oración unos por otros, son todas estas cosas que nos llaman al amor entre hermanos, ¿verdad? Y muy especialmente la oración, ¿verdad? La oración unos por otros, el regalarle una palabra a algún hermano, pues que sabemos que esté pasando por una dificultad, y el también fuera de los retiros el poder sostener o presentarle al hermano nuestra preocupación por él, o sea, poder con solo preguntarle cómo estás, o sea, en qué te puedo ayudar, ir a visitarlo, este tipo de cosas que son tan importantes para esta unión, este crecimiento del fuego del amor, ¿verdad? De Cristo. Hay una visión, ¿verdad?, que habla el libro que tocó mucho a Pierre y que dice que muchas veces hizo referencia sobre esto, ¿verdad? Y que esta determinó su vocación apostólica y misionera. Entonces, la verdad es que el libro no dice tristemente de quién era la visión, pero bueno, la vamos a leer porque me pareció muy importante, ¿no? Ok. Dice a los... Ok. Sí, un poquito. A los 34, entre los 34 y 35 años, entré a un estado como de espera, ¿verdad? De esta santa, no es una santa. Era una emanación del Espíritu Apostólico que no era sino el Espíritu de Jesucristo que se apoderó de mi espíritu. Mi cuerpo estaba en nuestro monasterio, pero mi espíritu, que estaba apegado al Espíritu de Jesús, no podía quedarse encerrado. Este Espíritu de Jesús me llevaba a las Indias, a Japón, a América, a Oriente y a Occidente, a regiones de Canadá, a los hurones y a todas las partes de la tierra habitable donde habían almas dotadas de razón, que según veía pertenecían todas a Jesucristo. También veía, gracias a una certidumbre interior, a los demonios que triunfaban de esas pobres almas, que robaban de los bienes de Jesús, nuestro divino Maestro y Señor soberano, quien había comprado a estas almas con su preciosa sangre. Me entraron celos, ya no aguantaba, abrazaba a todas esas pobres almas, les apretaba contra mi pecho y las presentaba al Padre Eterno, diciéndole que ya había llegado el tiempo de que hiciera justicia a favor de mi esposo, pues bien sabía que le había prometido la herencia de todas las naciones, y además que él había satisfecho a esta justicia por su sangre, por todos los pecados de los hombres que estaban muertos, y que aunque no había muerto para todos, todos no vivían. Entre todas las almas que llevaba en mi pecho y que le presentaba, se las pedía todas para Jesucristo, de quien eran por pleno derecho. Yo me paseaba en espíritu por esos vastos espacios y acompañaba a los obreros del Evangelio, a quienes yo me sentía estrechamente unida, hasta el punto de que era una sola cosa con ellos. Mi espíritu no dejaba de suplicar al Padre Eterno para que salvara esos millones de almas que iban presentándole. El espíritu de gracia que me movía me llevaba a una osadía tan grande que no podía hacer otra cosa. Oh Padre, ¿por qué tardáis? Hace tanto tiempo que mi amado derramó su sangre. Yo no hago sino defender los intereses de mi esposo. Le decía, vais a cumplir vuestra palabra. Oh Padre, ¿por qué la habéis prometido a todas las naciones? El espíritu que se había apoderado de mí me hacía decir al Padre Eterno, es justo que mi divino esposo sea el dueño, y yo soy bastante sabia ahora para transmitir su enseñanza a todas las naciones. Dadme pues una voz bastante poderosa para hacer oída todas las extremidades de la tierra, para decir
que mi divino esposo es digno de reinar y de ser amado por todos los corazones. Luego, considerándome a mí misma, me hallaba en espíritu entre varios grupos de almas que conocían a mi esposo y que por consiguiente no le rendían homenaje. Yo lo hacía por ellas y las abrazaba y quería ponerlas a todas en la preciosa sangre de este adorable Señor y Maestro. No me separaba del Padre Eterno para defender la causa del Señor, como si yo hubiera sido su abogada para que su herencia fuera devuelta. Pues, y creo que este sueño, esta visión se explica sola, ¿no? O sea, y es sobre el tema que tiene el título de esa parte, que ese celo por las almas, ¿verdad? Ese celo, ese llamado, digamos así, a reclamarlas para el Señor, sabiendo consciente que son de Él principalmente, ¿no? Que Él es el que da el soplo de vida, es su alma que da, que nos regala el soplo de vida. Pues este celo, pues, Pierre lo compartía, y de que podamos saber que esa visión, digamos así, era algo que él tenía en su mente, ¿no? Que él lo había meditado, pues me parece muy importante, por eso lo puse ahí, ¿verdad? Vivir el fuego del amor por la caridad en actos y los pequeños sacrificios. La ternura de Dios va de manera especial a los que sufren. Dios no se consuela ni que el hombre esté separado de Él e infeliz. Dios se compadece de Él y viene hacia Él por la encarnación de Cristo. Cristo es Dios que se hace hombre para compartir lo que viven los hombres y tomar sobre sí todas sus miserias y todos sus sufrimientos. Él da su vida, Él da hasta el final para que el hombre sea restaurado, consolado, salvado y descubra que es amado. Para Pierre, la compasión, que significa literalmente sufrir con, debe ser entendida a partir de lo que dice Jesús en el Evangelio. Al ver a las muchedumbres, tuvo compasión de ellas, porque era gente cansada y postrada como ovejas sin pastor. Señor, te ruego que no me dejes un corazón tan duro, pedía Pierre a menudo. Decimos al Señor, tienes que abrir mi corazón, y poco a poco el Señor muestra su rostro en la persona, y cuando vemos al Señor en el otro, es una alegría muy grande y es fantástico. Tenemos que orar para pedir al Señor esta gracia de compasión profunda, que la gracia de Dios se infiltre en nosotros, nos coja y nos transforme. Si no nos quedamos en la superficie de nosotros mismos. Cuando pedimos esta compasión, ella nos une de manera especial a Jesús, y unidos a Él es como podemos acoger a los necesitados e ir hacia ellos. Somos unos niñitos. El Señor nos pide una gran cosa. Ellos, los antiguos, se ofrecían como víctimas en holocausto a la justicia divina. Nosotros nos ofrecemos al amor misericordioso nada más. Y Jesús está mucho más contento porque, en la traducción aquí dice que Jesús está más contento porque estos no tienen amor propio. Ayer estaba hablando con Diana sobre eso, y esta parte ella me explicaba que es esta noción de sacrificarse al Señor, ofrecerse en el amor misericordioso, es algo que Santa Teresita lo trajo, ¿verdad? Y que el Señor, o sea, Él hace como una broma ahí que dice, al menos estos no van a rajar, lo que quiere decir es que en tal humildad, ¿verdad? Que se ofrecen, no van a, ¿cuál sería una palabra de rajar? Sí, rajar como fachentear. Sí, fachentear, es una palabra mágica. De eso mismo, pues, porque no tienen nada, porque todo es del Señor, ¿verdad? Todo viene del Señor. Bueno, María, Madre de la Compasión, nuestra Madre. María es la compasión. Ella es compasión porque su Hijo sufre y ella está siempre con Él, a su lado sufriendo.
María es el primer discípulo de Cristo, continúa al pie de la cruz, recogiendo del corazón abierto de su Hijo el amor que nos comunica a nosotros. La compasión de Jesús es la que formó y configuró su corazón de madre, y a través de esta compasión ella expresa su ternura materna. Es un misterio de maternidad, pues ella nos da a luz sufriendo, advierte Pierre. Por ejemplo, cuando alguien venía a encontrarle para preguntarle algo o exponerle una dificultad, aquí está hablando de Pierre, ¿verdad? Cuando alguien venía a Pierre a preguntarle y a hablarle de una dificultad, después de escuchar en silencio y de pronunciar algunas palabras, Pierre concluía muchas veces, y este era el momento más importante de la conversación, diciendo: vamos a confiarnos juntos a María. Y Pierre empezaba a rezar una Ave María, simplemente. Por eso es que también en la comunidad vemos como cuando un hermano sufre, como que en su compartir llora y eso, pues todos dicen Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿verdad? Siguiendo un poco el ejemplo de Pierre, ¿verdad? Que nos confía a María. Sin, sin añadir ningún otro comentario. Esta era una manera de desaparecer ante María y de enseñarnos a dirigirnos a ella y de creer en su fuente de intercesión en el corazón de Dios. Pero había más. La sencillez con la que se dirigía a María revelaba que ella era verdaderamente una persona viva, muy cercana y presente en la entrevista, una persona a quien Pierre hacía referencia, de suerte que la humildad de María resultaba patente. Entonces debemos hacernos un niño pequeño y aprender a vivir como María. El Señor nos dice: no entraréis en el reino de los cielos si no os convertís en niños pequeños. Pues es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacen los niños? Escuchan a su madre, pues nosotros tenemos una madre que el Señor nos ha dado. Y si la escuchamos, las cosas se nos hacen más sencillas. No somos hombres flojos, sino hombres que habiéndose convertido en niños, creen que todo es posible a Dios, con la condición de que sigan viviendo en su presencia, escuchándole a Él y a su madre. Entonces, sí que todo es posible para nosotros. ¿Cómo se puede venir a Jesús sin la humildad? Bueno, esa es una pregunta. ¿Cómo se puede venir a Jesús sin la humildad? María, enséñame la humildad. María, enséñame la humildad. Tú eres el triunfo de la humildad. ¿Cómo venir a Jesús sin la humildad? Pierre decía, si es que me está acordando de algo, pero las palabras exactas no las tengo. Ya me acordé. Es que en ese video, ¿verdad?, de Pierre y el Emmanuel, hay un momento muy precioso, muy previo a la muerte de Pierre, en la que Pierre tuvo una misa con el obispo Yves, creo que es que se llama él, ¿verdad? Yves. Es un obispo, creo yo, de la comunidad, en la que solo ellos dos estaban en la misa. Y cuando el Señor cuando era el momento de la consagración, Pierre quiso arrodillarse y no podía, obviamente. Entonces él pues se quitó del altar y le fue a ayudar a arrodillarse, y después le ayudó a levantarse, ¿no? Y, o sea, fue un momento muy, muy precioso el haber vivido esa misa solo entre ellos, pero con un amor tan grande, ¿verdad? Y Pierre, después de que la misa terminó, solo le dijo, así muy con su simplicidad, pues con su humildad, le dice: ves, le dice al sacerdote. Al fin y al cabo, le dice, todo se resume en eso, la humildad. O sea, todo es humildad. O sea, haciendo referencia a lo que había sucedido, pues, y en ese momento tan importante, ¿verdad? Entonces, Pierre decía que se entiende bien que lo esencial es la humildad, la pobreza y la conciencia de su propia miseria. Pierre añade: nuestra gloria es la gratitud del Señor y el saber que no somos sino unos pobres tíos, y mientras más lo somos, más maravilloso es, porque nos da la humildad, humillándonos, y como decía Siluen, no sé cómo se lee eso, tan solo en la humildad
podemos recibir el Espíritu Santo. Es extraordinario. Verdaderamente el Espíritu Santo, y si lo ven, volví a decir, pasaba toda su vida pidiendo la venida del Espíritu Santo. Es la única promesa de la que tenemos plena seguridad de que va a ser concedida, pues el mismo Señor lo dijo. Entonces intentemos tener humildad. Lo que cuenta para el Señor es el deseo del corazón, deseo nacido de la pobreza y de la incapacidad. Así como San Francisco de Sales invitaba a la confianza a una religiosa superiora del Carmelo, a quien inquietaba la idea de que no cumpliera bien con su carga. Decía San Francisco, ¿verdad? De Sales, seréis fiel si sois humilde, le decía él. Entonces ella le preguntaba, ¿por qué seré humilde? No, ella decía más bien, pero seré humilde, o sea, como que no se la creía, ¿no? Y dice él, claro que sí, si lo queréis, pero es lo que quiero ser, dice ella. Pues lo sois, le dice él, pero siento que no lo soy, dice ella. Y le dice él, mejor así, le dice, porque eso sirve para serlo de verdad. O sea, como el decir, el saberse o ponerse esa duda, ¿no? Que voy a ser humilde yo, pues ya es una muestra de que en realidad sí lo sos, ¿verdad? Eso. La iglesia, esto es como, ya casi terminamos. Estamos dentro. Esa es una parte que yo casi no la pongo, pero en vista de que a veces con este tema de la renovación carismática, ¿verdad? Como a veces se ve un poco juzgada o un poco, como que no, ¿verdad? Porque el Concilio Vaticano II y estas cosas, me pareció importante por lo menos poner esta parte que me pareció muy simple y muy clara, que decía, hemos visto cómo el pensamiento de Pierre se situaba profundamente dentro de la iglesia, porque todo lo que Pierre pensaba y enseñaba pues es fruto de la iglesia. Cuando en 1988 le preguntaban cómo él ve la posición de la comunidad en la iglesia, responde sencillamente, estamos adentro. Primero hay que amar a la iglesia. Hay católicos que no dejan de criticarlo todo. Por eso están muy a gusto entre los protestantes diciendo, por fin estoy liberado, porque aquí puedo decir lo que quiero y la iglesia es eso y aquello. Y respecto a la iglesia, nunca hemos tenido problema porque siempre hemos sido fieles a ella. Y como en la renovación en su conjunto, en lugar de criticar todo el tiempo, dice cosas buenas, recibe indulgencias. Pierre tenía conciencia del combate espiritual que vivía la iglesia y nos invitaba a participar en ello por la oración y por todo lo que vivíamos. Tenemos que apoyar a nuestro Papa Juan Pablo II. Bueno, en este caso, para el Papa Juan Pablo II, son unas palabras de Pierre que dice eso. Lucha valientemente, hay que apoyarle verdaderamente y por nuestra obediencia, por nuestro espíritu de servicio, por el amor de unos por otros, es como tendremos la victoria. Cristo obtendrá la victoria por nosotros, pues os comprometéis en el amor. Otro episodio muy, muy lindo, pues, también en Pierre y el Emmanuel, es cuando su confidente, ¿verdad? Cuenta sobre una llamada en la que Pierre le dice pues que él ha recibido un llamado del Espíritu Santo de fundar en el seno de la iglesia una comunidad en la que habrá adoración, compasión y evangelización. O sea, las palabras son claras, ¿no? En el seno de la iglesia. Nunca fue otra cosa y ahí no hay pierde, digámoslo así. Estamos en la iglesia, todo lo que vivimos es en ella y es lo que tenemos que atesorar, ¿no? Todas estas gracias que el Señor hizo crecer por medio de la comunidad y cómo en medio de la historia, porque sabemos que cuando fue naciendo la comunidad, en qué contexto histórico, digamos así, estaba en la iglesia, ¿verdad? Muy, muy opacada, ¿no? Se estaba enfriando, decía Pierre, se estaba enfriando y él veía que era necesario encenderla, ¿no? En el amor hacia el Señor. Y la respuesta del Espíritu Santo, de hecho,
Creo que uno de los moderadores del Concilio Vaticano II que conoció la comunidad del Emanuel que venía creciendo, que veía cómo era, cómo se había catolicizado, no sé si es así, la renovación, los cantos, decía, esto es lo que se necesita en la iglesia, ¿no? Para la iglesia, y realmente pues es una de las cosas, una de las gracias que el Señor trajo por medio de Pierre. O sea, vemos la importancia de él en su caminar, y podemos, o sea, uno en temas de santidad no podemos comparar quién es más grande, ¿verdad? No es esa la idea. Pero podemos ver, por ejemplo, en Pierre con sus palabras, con todos sus actos, que desde su pequeñez, ¿verdad? Que yo viendo su rostro en los videos, o sea, una persona tan pequeña, tan humilde, y tan grande su obra, a la par, digo yo, para mí, ¿verdad? Para mí, a la par de obras grandes como, no sé, pues tal vez los salesianos, tal vez, o sea, que son obras en la iglesia que ahí están, han permanecido y han crecido, ¿no? Y han dado están dando sus frutos en medio de la iglesia, en este mundo, ¿verdad? Hoy en día, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me hace todavía amar más, a- bueno, la obra de Pierre, y también que haga crecer mi esperanza en que él realmente un día pueda ser pues reconocido como canonizado, ¿no? De santo, porque realmente todas estas cosas, eso es lo que yo pensaba en todo momento. O sea, wow, es increíble lo que su espiritualidad es increíble, pues. Eh, entonces, para finalizar, antes de su partida al cielo, descubrimos entre los enseres personales un cuaderno vacío, y en su cuaderno había una página escrita olvidada, sin duda por Pierre. He aquí el texto que probablemente se remonta a 1977, y resume lo que hemos podido entrever de la personalidad de Pierre. El corazón de Jesús, en el que están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de la vida eterna. Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, lleno de ternura y de compasión. Yo vengo a juntarme a ti y soy feliz al reposar en ti, en quien tengo confianza. Yo sé en quién he creído. ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar antes de reunirme contigo? Ah, Jesús, ayúdame a encontrarte cada día y a orar largo tiempo. ¿Cómo tengo que anunciar tu nombre? Dime a cada paso lo que debo hacer, lo que debe ser y hacer. Oh María, yo comprendo el secreto de tu corazón y del corazón de tu Hijo. Qué maravillosa es la encarnación de un Dios en una madre. María, enséñame la humildad. Tú eres el triunfo de la humildad. ¿Cómo se puede venir a Jesús sin la humildad? Ve, aquí dice, ¿no? Siloén, ayúdame. Creo que es una expresión, no sé qué significa eso. Siloén, ayúdame, no sé. Debe ser alguna oración. Pero bueno, me pareció bonito también incluir esa última parte, porque es casi como un descubrimiento de últimas palabras, algo así como de él como santo, ¿no? O sea, eso me pareció bonito. Es prácticamente eso. El libro tiene muchísimas más cosas, ¿verdad? Pero imposible ponerlas todas, imposible que yo me las aprenda todas, ¿verdad? Pero como para poderlas decir todas, pero realmente para mí han sido bastante provechoso y un disfrute poder escuchar todas estas palabras y todas estas enseñanzas que Pierre tenía, ¿no? Es, sería eso, o sea, bendito sea el Señor que nos regaló eso. Comentarios.